Mientras más real, más me hace tuntún. Está con nosotros el doctor Iván Saquicela, candidato a la presidencia de la República por Democracia Sí. Doctor, bienvenido. Combatir la corrupción o la delincuencia organizada no es igual que acabar con ellas. ¿Cree usted que puede librar al Ecuador de estas plagas? Lo vamos a liberar y además yo no vengo a decir vamos a hacer, yo ya lo hice, porque yo he condenado cuando fui juez de la Corte Nacional a varios narcotraficantes, a políticos corruptos. Yo fui parte del tribunal que condenó a Rafael Correa, yo fui parte del tribunal que condenó a Jorge Glass. Entonces mis actos, no mis palabras, hablan por mí, que a mí no tuve ningún temor, a mí no me tembló la mano, y que condenamos a políticos corruptos, pero no es suficiente. El país está tomado por el crimen organizado, ha penetrado justamente en las funciones del país y tenemos que acabar con la corrupción, porque si eso no hacemos, el país no tiene esperanzas de surgir. Y algo más, el proyecto político correísta tiene un solo plan, que se llama la impunidad. Por eso es que quisieron sacarme a mí de la Corte, a la fiscal Diana Salazar le quisieron destituir en la Asamblea Nacional. Por eso es que el Pleno de la Corte Nacional impuso la terna a Wilman Terán y no quedó allí, sino que los correístas les salvaron del juicio político a Wilman Terán. Todo esto, ¿para qué? Sumado a lo del día de ayer, que se toman el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Qué es lo que se quiere? Se quiere la impunidad. El país no puede permitir la impunidad. Esteban. Bien, doctor, pues gracias por esta entrevista. Luego del debate han quedado pues ciertas frases, ciertas preguntas que es parte de lo que yo creo que brinda el debate a los candidatos, la posibilidad de reproducir en redes sociales lo que dijeron, lo que contestaron. Una de las preguntas que a usted le hicieron, porque a usted le tocó el tándem con Luisa González en 2 ocasiones, si no me equivoco. Así fue. Ella lo acusó a usted de haber liberado, como cuando usted era juez de la Corte Nacional de Justicia, era presidente de la Corte Nacional de Justicia, lo acusó de haber liberado a JR alias Rasquiña, el líder de los choneros, me parece que era. ¿Qué tiene que usted contestar al respecto? Porque en principio eso, dicen que usted no fue. Definitivamente yo no fui, de forma clara y categórica. Yo no he liberado a Rasquiña, pero es más, yo no he tenido en mi conocimiento, cuando fui juez, un caso de narcotráfico, situación similar de Rasquiña. Es una imputación, una acusación falsa de la señora González, que no tiene capacidad, que no tiene argumentos y se inventa cualquier cosa. ¿Y por qué cree que se lo preguntó así? Que es mal asesorada. ¿Quién le habrá dicho, oye, pregúntale esto, dile claro, por qué? Que por lo menos era que se informen, porque yo creo que también circuló ya en el país, en los medios de comunicación, quién fue un juez que libró aquí en la ciudad de Guayaquil. Pero más allá de quién fue el juez que libró a Rasquiña, pero que ese caso de Rasquiña pasó a la Corte Nacional de Justicia en casación o algo. Entonces, si usted era juez nacional, no tenía por qué ni conocerlo, ni resolverlo. Pero ¿por qué no se lo dijo en el debate de una manera clara y contundente? Mire, yo dije de forma clara y contundente, yo no fui, y como era una pregunta que ella no estaba respondiendo, yo no insistí, yo cumplí las reglas del debate, es decir, usted responda cómo va a hacer realidad su ofrecimiento de liberarle a Glass y que Correa es inocente. Pero déjeme darle estos datos. Adelante. Esto es muy importante. Mire, escúcheseme bien, esto es muy importante. Quiero que recuerden que el abogado de Rasquiña era Harrison Salcedo, el que fue asesinado en Quito. El abogado de Rasquiña, Harrison Salcedo, era el mismo abogado de Glass. 2. Los jueces que concedieron el habeas corpus tramposo a Rasquiña, a los cercanos de Norero, son los mismos jueces corruptos que le dieron un habeas corpus irregular a Jorge Glass. En consecuencia, quienes estuvieron detrás de la salida de Rasquiña son los del correísmo. Incluso de los datos que yo doy, uno llega a concluir que Glass recomendó su abogado a Rasquiña. ¡Qué extraña coincidencia! Que el mismo abogado de narcotraficantes como Rasquiña sea el abogado de Glass. Así de claro, el país tiene que saber que esa es la narcopolítica. Si el abogado de narcos es abogado de Glass, está la narcopolítica. Eso es lo que tiene que saber el Ecuador y lo que vamos a combatir. Doctor,
usted sentenció al expresidente Rafael Correa. Así fue. Ya, explíquele un poco al país qué es esto del influjo psíquico, que fue justamente el argumento o el delito que usted estableció para esa sentencia, porque el expresidente incluso terminó usando esa frase pues, de manera sarcástica para en cada cosa influjo psíquico, y evidentemente hay mucha gente que considera que eso del influjo psíquico es un invento. Bueno, sopórtelo usted jurídicamente en este momento. Mire, él no fue condenado por influjo psíquico. Esa es otra de las mentiras. Entonces, él fue condenado por el delito de sobornos como autor intelectual según lo previsto en la ley penal, en el artículo 42 del Código Orgánico Integral Penal. Pero brevemente explico. En un delito, en el mundo entero, siempre hay lo que se llama el hombre de atrás del autor intelectual. Le invito, por ejemplo, a pensar, ¿acaso Hitler llegó a disparar de forma personal? Fujimori, que fue condenado en el Perú, ¿acaso él sacó un revólver y disparó? El autor intelectual es el que maneja el delito. Por ejemplo, en el sicariato, ¿acaso es culpable solo el que dispara? Es el que manda a matar. Y eso se llama autoría intelectual. Y en el mundo entero, en la doctrina, a eso se llama incidir psíquicamente. Es decir, si Correa ordena, él tiene que incidir psíquicamente en los que ordena. Si Hitler mandó a matar, obviamente incide por su poder de mando en quienes mandó a que maten. Pero esa apenas es una cita o concepto doctrinario. Correa fue condenado por soborno, probado enfáticamente. Yo fui parte del tribunal de la condena. Y una de las razones de mi lucha de democracia, sí, lista 20, es luchar para que no haya impunidad. Porque Correa el día de ayer dice que él sería asesor de la señora Luisa González, que buena falta le hace tener asesores, pero además dice que él regresaría al país. ¿Cómo va a regresar si tiene condenas en firme? Entonces, en el Ecuador... Y no se lo puede indultar tampoco. No hay cómo indultar. Porque tiene que estar cumpliendo la pena. O sea, si viene, tendría que ir a la cárcel. Y algo más, está prohibido en la Constitución el indulto para delitos de corrupción. Lo que sí hizo Correa es indultar a las mulas del narcotráfico. Eso sí hizo. Por eso es que no se puede permitir de que se meta manos en la justicia, que sería la única forma en la que se deje sin efecto la sentencia de Correa y de Glass. No fue condenado por influjo psíquico. Incluso miren algo, yo le reto a Correa, hoy le reto, si se acuerda Rafael Vicente Correa Delgado, que dijiste que ibas a sacar un documental de Netflix llamado Influjo Psíquico, ¿y dónde está el documental? Que había costado $3 millones. Le reto a que saque. Ya no quiere sacar, pues, porque aquí hay voces como las de Iván Saquicela, que si saque el documental de Netflix, demostraré al mundo entero que no hay tal influjo psíquico. Eso es un cuento más como el de Rasquilla. En el país ha habido corrupción en la clase política y nunca hubo sanción. ¡Nunca! ¿Por qué? Porque no hubo jueces valientes y honestos que, entre comillas, se atrevan a condenar al poder político. Nosotros lo hicimos y lo vamos a seguir haciendo. Doctor, un gusto poder conversar con usted en este espacio. ¿Cómo piensa reformar el sistema judicial para evitar los casos de cohecho y de corrupción a los que ya nos hemos visto acostumbrados los ecuatorianos? 2 o 3 cosas puntuales. La primera, nosotros planteamos la intervención de un organismo con las Naciones Unidas. Que dicho de paso, esto se le hizo broma poniendo la H de hocico, el nombre es lo de menos, pero no es con H, es organismo contra la impunidad y el crimen organizado. ¿Por qué? Por ejemplo, en Guatemala, casi una década intervino el CICSIG, la Comisión contra la Impunidad y el Crimen Organizado en Guatemala. ¿Por qué? ¿Para qué? La criminalidad y la corrupción ha penetrado en las funciones del Estado y no solo la justicia. Entonces, si hacemos una evaluación o investigación solamente nacional, ¿quién va a estar metiendo mano? Los políticos de siempre, pues, el correísmo, ¿qué va a estar evitando para que haya impunidad? Pero el momento que interviene la ONU, que ya se lo ha hecho en otros países, tenemos la garantía de una investigación objetiva, transnacional, que lleve a ¿qué? Propuesta mía. Bueno, la una, el juzgamiento que fue con la ley. Y mi propuesta, viene la muerte civil,
que implica que el funcionario corrupto no tiene derechos. Ahí está una forma efectiva de combatir la criminalidad en las estructuras de poder del Estado. Segundo, tenemos que reformar la Constitución. Hablémonos la verdad. Vamos a hablarnos la verdad. La política ha metido siempre manos en la justicia. Tiene que desaparecer el Consejo de la Judicatura. Casi todos los vocales están procesados penalmente y destituidos. Ahí está Wilman Terán, el alfil del correísmo, presidente del Consejo de la Judicatura. Vamos con una Corte Suprema de Justicia, como es en cualquier parte del mundo, pero con un organismo administrativo financiero. Eso para lograr independencia judicial. Y finalmente, yo soy abogado penalista. Yo he sido fiscal, he sido juez, soy profesor de criminología en todo el país y de derecho penal. Si alguien sabe cómo luchar contra la criminalidad, es un abogado penalista que ha sido fiscal, juez y presidente de la Corte y directivo a nivel internacional de los presidentes de Corte Suprema. Yo fui directivo de la Cumbre Judicial. Entonces, vamos con el conocimiento y las manos limpias. Vamos a hacer procedimientos expeditos, ágiles, eficaces, para combatir delitos como el lavado de activos, crimen organizado, corrupción, las vacunas que se llama popularmente. Este paquete de delitos a combatirlos enérgicamente. Doctor, una última inquietud de mi parte, y es un tema que posiblemente sea molestoso, pero tengo que preguntarlo. Usted representa a la Corte Nacional de Justicia, no representa, fue presidente de la Corte Nacional de Justicia. Lamentablemente, la justicia ecuatoriana tiene muy mala imagen en el Ecuador. Y yo creo que eso le está pasando factura a usted en este momento. Porque mire, están en la contienda electoral quienes han ejercido en los últimos 2 años o 3 las presidencias de los 3 tradicionales poderes del Estado. Ahora son 5 funciones, pero los 3 tradicionales poderes del Estado son el Ejecutivo, cuyo candidato es el actual titular, el presidente de la República, el Legislativo, cuyo último presidente antes de la campaña también está como candidato presidencial, que es el señor Henry Cropper, y usted que fue presidente de la Corte Nacional de Justicia, pero las encuestas no le son favorables en cuanto a su ubicación, y eso puede ser por la factura que le puede estar pasando el hecho de ser presidente de la Corte Nacional de Justicia y del desprestigio y repudio que tiene la justicia en un amplísimo sector de la ciudadanía. Yo lo digo con toda franqueza, yo no creo por lo siguiente, y le voy a poner incluso un ejemplo. Voy a partir del ejemplo. En las elecciones pasadas, el mayor cuestionamiento fue la Asamblea Nacional desprestigiada. Y de ahí salieron los 3 candidatos principales. Noboa, asambleísta; Luisa González, asambleísta; Fernando Villavicencio, asambleísta. De modo que hay asambleístas y asambleístas. Hay jueces y jueces. Yo cuando fui juez, además de haber sido un hombre honesto, yo soy un hombre de pueblo, yo no soy adinerado, yo soy un hombre de pueblo que por mis capacidades llega a la más alta magistratura de la justicia del Ecuador. Mi honestidad lo demuestra y mis decisiones. Entonces yo no le habría condenado a Correa y a Glass porque justamente sabía que me iban a perseguir. Yo no creo que se debe a eso. En cuanto a las encuestas, yo soy un hombre objetivo. Yo no voy a negar que en un principio hay 2 grandes fuerzas políticas. Depende de millones de dólares, de campañas millonarias. Pero también es la verdad, ahora que recorremos el país, y hoy particularmente en Guayaquil, la gente sí busca una tercera alternativa. Y yo quiero ser muy claro en decir de que sencillamente el país lo que quiere es abandonar el pasado. No nos es sencillo por la falta de recursos, pero repito, hoy que nos visualizamos, la gente nos da el apoyo, porque sabe, para mi opinión, y mucha gente piensa, nunca más el pasado. Si usted revisa la papeleta electoral, todos están las caras y los rostros de los mismos de siempre, o nuevas caras y detrás los rostros de los mismos de siempre. Eso es lo que yo creo con absoluta sinceridad. Por lo demás, yo he sido crítico del sistema de justicia. Yo le retiré la confianza a Wilman Terán. A mí alguna vez me han dicho, usted fue un presidente de la Corte polémico. Es verdad. ¿Cómo no voy a ser polémico? Pues si fue el primer presidente en no arrodillarme ante el poder político, pues. Porque yo le daría con nombres y lujos de detalles como los presidentes de la Corte les entregaban los nombres para la terna del Consejo de la Judicatura, que eran los actores políticos, acuérdense en la época del correísmo. Y en los pasillos de la Corte estaba el señor Mera Hitler. Por favor,
Yo, en cambio, protesté y se me hizo difícil porque el poder político me golpeaba. Hoy, pasado el tiempo, la justicia puede parpadear algún tiempo, pero siempre termina viendo. Hoy, ve bien, todos los vocales del Consejo de la Judicatura, a quienes cuestioné, todos están destituidos y procesados penalmente. ¿Quién tuvo la razón? Iván Saquicela, el único hombre de pueblo, que había llegado a la más alta magistratura del país. Yo no puse a Terán, en buena hora me pregunta, eso fue una imposición del Pleno de la Corte después de que se habían negado 3 ternas. ¿Por qué se negaron las ternas? Por manejo político. Quiero recordarle, Pocho, que por mi lucha, nunca en la vida se habían destituido a los 7 consejeros del Consejo de Representación Ciudadana. ¿Por qué se les destituyó? Porque yo luché reclamando que no nombraban la terna del Consejo de la Judicatura. Muchísimas gracias al doctor Iván Saquicela, candidato a la presidencia.